Por favor, quítenme los stands y los micrófonos. Los colocamos todos allá de un solo lado. Bien, voy a dar rápidamente unos anuncios, ¿verdad? De lunes a viernes serán 2 sesiones. De lunes a viernes serán 2 sesiones. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, hermanos, puntualmente. Llueve o truene, vamos nosotros a venir un poquito antes de las 7 para que a las 7 en punto esto empiece. Usted debe estar aquí 6:30, 6:45, servicio de canto, anuncios, arreglos, todo, ¿verdad? Para que a las 7 en punto el pastor Bor esté haciendo uso de su tiempo. Siempre va a estar abierto allá para la adquisición de materiales y de lunes hasta el jueves va a haber la comida acá. Así que ustedes, para que lleguen directo del trabajo y no se preocupen. Que ando en jeans, véngase con jeans y véngase como sea. Lo importante, hermanos, es su presencia y su enriquecimiento espiritual. ¿Hemos sido bendecidos, hermanos? ¿Cómo estuvo la comida? ¿Les gustó? Parecía que estaban comiendo pescado, pastor. Sí, no, aquí somos vegan, pastor. Qué bueno, hermano, que estamos acá disfrutando, ¿verdad?, espiritualmente de todo esto. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y pedimos la bendición de Dios? Señor y Dios, gracias por la bendición de tu presencia, por esta jornada espiritual bíblica de tu palabra. Depositar nuestra fe sobre un firme fundamento, la palabra de Dios. Solicitamos el sello de su aprobación e invitamos a los ángeles de Dios que moren a nuestro alrededor. Danos su bendición, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quietecito, tiempo de televisión, todo el mundo frisado. También que cada noche habrá comida. Así que ni siquiera tienen que ir del trabajo a la casa a comer. Pueden venir a comer acá. Ojalá, yo sé que es complicado entre semana por el tráfico tan terrible que hay, pero quiero empezar a predicar seriamente, quiero empezar a predicar a las 7. Voy a empezar a las 7, hora de medos y persas. Pero hagamos un intento de llegar a las 6:30. Entonces vamos a hacer desde las 7 hasta las 9, 2 sesiones, de lunes a viernes, y luego el próximo sábado, 4 sesiones como tuvimos ayer. Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos de regreso y bienvenidas también. Me alegra mucho ver que un buen número de personas han quedado, a pesar de que ya es un poco tarde. Todavía tenemos 2 sesiones esta tarde, así que ojalá que podamos quedarnos hasta el final. No vamos a dar un receso tan largo entre esta sesión y la siguiente, porque ahí sí vamos a llegar demasiado tarde a la casa. Así que gracias por quedarse y vamos a continuar nuestro estudio en la página 87 del manual. Algunos han conseguido el manual. Y quiero aprovechar también esta oportunidad para aquellas personas que leen inglés. Yo escribí un libro hace unos pocos años que se llama Futurism's Incredible Journey, donde analizo los peligros del futurismo. Esto tiene mucho más material que lo que yo he presentado aquí. En realidad muestra la trayectoria bien documentada de cómo el futurismo entró al protestantismo.
Así que tenemos esto disponible allá atrás en la exhibición, si desean conseguir ese material. Se llama Futurism's Incredible Journey. Bien, vamos ahora a continuar lo que estábamos estudiando cuando terminamos la última sesión. Ustedes recuerdan que estábamos hablando sobre el hecho de que Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo antes de que Cristo venga. Se va a manifestar como un personaje glorioso. Va a hablar algunas de las palabras bonitas que hablaba Jesús. Va a tener un aspecto deslumbrante y va a hacer milagros. Y como el mundo protestante está esperando que cuando Cristo venga, va a quedarse aquí durante el milenio para establecer su reino, van a ser engañados. Pero el remanente de Dios no será engañado, por dos razones. Continúo leyendo del Conflicto de los Siglos, páginas 625 y 626. Dos razones por las cuales el pueblo de Dios no será engañado, por más que Satanás se parezca a Cristo y hable como Cristo. Dice la sierva del Señor: pero el pueblo de Dios no será extraviado. Y ahora fíjense, las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la primera forma en que el pueblo de Dios va a detectar el engaño? Porque las enseñanzas de este falso Cristo no están en armonía con la Biblia. Y luego amplía ella: su bendición, es decir, la bendición de Satanás disfrazado como Jesús, su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Así que la primera forma en que se va a distinguir es que este falso Cristo va a decir que el domingo es el día de reposo. Pero el pueblo de Dios sabrá que el sábado es el día de reposo. Así que no puede ser Cristo diciendo algo falso. Pero hay una segunda manera como van a saber. Dice ella: además, no se le permitirá a Satanás falsificar la manera en que vendrá Jesús. Así que sus enseñanzas son contrarias a la Biblia y la forma en que viene también es contraria a la Biblia. Sigue diciendo: el Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segundo advenimiento. Y luego la hermana White cita Mateo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que, si os dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No se puede remedar semejante aparición. Todos la conocerán y el mundo entero la presenciará. Es decir, eso no se va a aparecer aquí, allá y en diferentes partes de la tierra. Todo ojo le verá, dice la Biblia, simultáneamente. Y además la Biblia dice que Jesús, cuando venga, sus pies no van a tocar la tierra. El pueblo de Dios será arrebatado en las nubes a recibir al Señor en el aire. Nos uniremos a Él, dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2. Dice que enviará sus ángeles para recoger de la tierra, de los 4 ángulos, a sus escogidos. Es decir, el pueblo de Dios no será engañado, porque sabrán que cuando Cristo regrese por segunda vez, no va a establecer su reino aquí en ese momento. Y en segundo lugar, porque el falso Cristo va a enseñar doctrinas contrarias a la Escritura, diciendo que el domingo es el día de reposo. Ahora quiero preguntar lo siguiente. Supongamos que el panorama que enseñan los futuristas se cumpla al pie de la letra. Ahora, esta es una suposición, nada más para llevarnos a pensar un poco. Un día, estoy hablando de si sucediera,
Un día, multitudes de personas desaparecen repentinamente del mundo. Una federación de 10 naciones se establece en Europa, liderada por un personaje carismático, quien firma un tratado de paz con los judíos por 7 años. Durante los primeros 3 años y medio de su gobierno, las cosas empiezan a empeorar. Pero durante los últimos 3 años y medio, el planeta se desquicia. Imperan desastres naturales nunca vistos, se ven epidemias devastadoras, las naciones guerrean una con la otra, hay caos en la sociedad, hambre sin paralelo y una criminalidad galopante como nunca jamás lo ha visto el mundo. Al aumentar este personaje su poder, recibe una herida mortal, pero la herida mortal se sana milagrosamente. Al comienzo de los últimos 3 años y medio de su reinado, repudia el tratado de paz con los judíos y muda su sede de Roma a Jerusalén, sentándose en el templo que ha sido reconstruido, profesando ser Dios y exigiendo que todo el mundo lo adore como tal. Construye una gigantesca imagen y le impone un tatuaje en la frente o en la mano derecha a todos sus seguidores. Y cualquiera que rehúsa adorar la imagen o recibir la marca es condenado a muerte. Después de pasar los 7 años, aparece en diferentes partes de la tierra un personaje cuya gloria deslumbra la luz del sol. Sana las enfermedades del pueblo, habla en tonos suaves y apacibles y presenta algunas de las verdades que enseñó Jesús mientras estuvo en la tierra. Anima a todos los seres humanos a guardar el domingo en honor a la resurrección y destruye al anticristo y a los enemigos de los cristianos y judíos que quedaron en la tierra durante la tribulación. Supongamos que eso sucediera. No digo que va a suceder, pero supongamos que eso sucediera. Seguimos. Los cristianos que se convirtieron durante la tribulación, indudablemente le dirían entonces a los adventistas que están pasando por la tribulación: les advertimos que las cosas iban a transpirar como ustedes han visto, pero no quisieron hacernos caso. Ahora pueden ver que nosotros teníamos razón y ustedes estaban equivocados. ¿Están captando? La pregunta clave es: si los eventos transpiraran de esta manera, ¿cuántas personas en el mundo de ese tiempo creerían la interpretación historicista de las profecías de Daniel y Apocalipsis como creen los adventistas? ¿Cuántos creerían que los verdaderos enemigos del pueblo de Dios son el papado y el protestantismo apóstata? Sin voz disidente, hermanos y hermanas, el mundo cristiano en su totalidad se opondría a este personaje malévolo que se sienta en el templo de Jerusalén y persigue a todos los que rehúsan guardar el domingo como día universal de reposo. Y todos creerán la mentira de la falsa venida de Jesús. Ahora alguien podría decir: Pastor Bodo, usted está loco. ¿Qué le hace pensar que Satanás podrá implementar el panorama profético que enseñan los futuristas? No me entiendan mal, no estoy diciendo categóricamente que sucederá así. Pero debemos recordar que después de cerrarse la puerta de la gracia, Satanás tendrá pleno control de los impenitentes. Y Dios permitirá a Satanás que implemente su plan tal cual lo desee, menos matar a los fieles de Dios. ¿Será posible que Satanás les ha revelado a los futuristas su plan con el fin de ocultar los verdaderos puntos de contención en la crisis final? No solo es una posibilidad, sino algo más que probable. Elena White nos ha dicho lo que ocurrirá después de cerrarse la puerta de la gracia, y leo en El conflicto de los siglos, página 600. Cuando Jesús abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor, a la vista de un Dios santo. Y ahora escuchen esto: nada refrena ya a los malos, y Satanás tiene completo control sobre los impenitentes empedernidos.
¿Ustedes creen que Satanás podría falsificar todas estas cosas para aparentar que la perspectiva futurista es cierta o correcta? Lógicamente que sí. Y por eso mi pregunta clave es, ¿no es tiempo que nosotros los adventistas del séptimo día le demos a la trompeta un sonido certero y fuerte? ¿No es tiempo de advertirle, mis hermanos y hermanas, al mundo en cuanto a los peligros que nos esperan? ¿No debemos contarles a todos en forma clara y diáfana lo que representa la bestia, su imagen y su marca? ¿No debemos enseñarle al mundo en cuanto al papel que va a jugar los Estados Unidos en la profecía? ¿No es tiempo de que la iglesia adventista hable con una voz unida en cuanto al significado de las profecías de Daniel y Apocalipsis? Hermanos y hermanas, el tiempo es ahora. Satanás no solamente odia nuestro mensaje, odia especialmente nuestro método. El método es el medio por medio del cual Dios nos ayuda a entender cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestra misión. Por medio del método historicista o histórico, somos capaces de seguir la trayectoria de la cadena profética, que nos ayuda a identificar quién es la bestia, qué es su imagen y qué es su marca. No hay interrupciones ni paréntesis entre el cuarto reino, los 10 cuernos y el cuerno pequeño. Tampoco existe un paréntesis entre la semana 69 y la semana número 70. En cortas cuentas, el método historicista hace fácil identificar quién es el anticristo, cuándo y dónde se levantará, qué hará y quién le ayudará a recuperar el poder que perdió. También nos ayuda a ver claramente cuáles son los puntos de contención en el conflicto final. Además, nos delinea cuándo y dónde se iba a levantar el remanente y cuál sería su misión y su mensaje. Sin el método historicista, la iglesia vaga en un desierto de tinieblas, en las penumbras de incertidumbre profética. Elena White escribió unas palabras muy certeras en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 390 y 391. ¿Ustedes creen que es importante saber qué representa la bestia? ¿Creen que es importante saber qué representa la bestia? Fíjense lo que dice la sierva del Señor. Los que se confunden en su comprensión de la palabra y que no logran entender el significado del anticristo, los que no logran entender el significado del anticristo, con seguridad se pondrán del lado del anticristo. Si usted no entiende el anticristo, usted se va a poner del lado del anticristo, lo que está diciendo. Sigue diciendo, no hay tiempo ahora para que el mundo nos asimile. Daniel está en su heredad y en su lugar. Las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas. Se interpretan mutuamente. Dan al mundo verdades que todos deben entender. Estas profecías deben ser testigos en el mundo. Mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días. Hoy en día, mis hermanos y hermanas, los protestantes se están acercando más y más a Roma papal. Billy Graham, por ejemplo, se refirió al Papa Juan Pablo II como el líder moral más prominente del mundo. Paul Crouch, el fundador de la cadena de televisión evangélica más grande que hay, TBN, Trinity Broadcasting Network, en cierta ocasión dijo, yo no estoy protestando nada, estoy eliminando la palabra protestante de mi vocabulario. Debemos alarmarnos, hermanos y hermanas, cuando Robert Schuller, quien fundó la famosa Catedral de Cristal, haya dicho que soñaba con el día en que el mundo cristiano aceptara al Papa como su líder.
Debe ser motivo de sorpresa para nosotros que los luteranos y católicos hayan firmado una declaración conjunta sobre la justificación por la fe. Debe sorprendernos que el Papa Francisco I se va a reunir con los luteranos en Malmö, Suecia, para celebrar el 500 aniversario del inicio de la Reforma Protestante. ¿Acaso debemos sorprendernos, hermanos y hermanas, cuando los líderes prominentes del protestantismo, los evangelistas de la televisión y el catolicismo hayan firmado un documento que se llama Evangélicos y Católicos Juntos? El Papa Francisco I se ha esforzado más que cualquier otro papa en unir a la Iglesia romana con los protestantes. Y los protestantes cada vez se acercan más al papado. Los grandes evangelistas de la televisión han viajado uno por uno al Vaticano por invitación de Francisco I. Entre los famosos está Billy Graham, Tony Palmer, Kenneth Copeland, James Robinson, Joel Osteen, Rick Warren, representantes de la Iglesia Reformada, y aún lo que quedan de los valdenses, que fueron mordazmente perseguidos por el papado durante los 1260 años. Lo extraordinario, mis hermanos y hermanas, es que el preterismo y el futurismo, escuchen esto, fue inventado por dos teólogos católicos jesuitas. Después de y yo trazo eso en este libro, Futurism's Incredible Journey. Yo trazo cómo la Iglesia romana conquistó el protestantismo cambiando su método de estudiar las profecías. Un teólogo con el nombre de Luis de Alcázar, jesuita español, estableció un sistema de interpretación profética que se llama preterismo. Él dijo: la profecía del cuerno pequeño se cumplió con un personaje llamado Antíoco Epífanes. Y dijo: la bestia representa a Nerón. Es decir, en un libro de más de 600 páginas que escribió, afirmó que las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron en el pasado, nada tienen que ver con nosotros. Se levantó otro teólogo católico con el nombre de Francisco Rivera, también jesuita, de una universidad en España. Escribió también un libro donde él dijo: no, las profecías en realidad no se cumplieron en el lejano pasado con Antíoco y con los emperadores romanos y con Nerón. No, las profecías en cuanto al cuerno pequeño y la bestia se van a cumplir en un corto tiempo al final de la historia de la iglesia cristiana. ¿Saben cuál fue el propósito de estos dos teólogos establecer estos sistemas? Pues si estas profecías se cumplieron en el lejano pasado, él dice, entonces la Iglesia Católica nada tiene que ver con las profecías. Y si estas profecías se van a cumplir en el lejano futuro, entonces estas profecías nada tienen que ver con la Iglesia Romana. La idea fue proyectar el cumplimiento de las profecías al pasado o al futuro para que la gente no pudiera ver que el anticristo estaba presente allí, visible, pero estaban mirando a donde no era. Ese es el método que usa Satanás, distraer del método que Dios ha establecido para entender las profecías. Y como hemos visto, mis hermanos y hermanas, francamente, si nosotros no seguimos siendo historicistas, si nosotros no estudiamos las profecías con este método, nosotros no tenemos razón de existir. Porque todas nuestras enseñanzas y doctrinas se basan en el método que nosotros usamos para estudiar e interpretar las profecías. Lamentablemente hay muchos, aún en la iglesia adventista hoy, que dicen, no hablemos de profecías, porque eso asusta a la gente, hablemos del amor de Jesús. Y yo digo, gloria a Dios, hablemos del amor de Jesús. Amén. ¿Ustedes creen que Daniel amaba a Jesús? No, pero fue echado en un foso de leones. ¿Ustedes creen que los 3 jóvenes amaban a Jesús? Claro, pero escuchen bien, el amor hoy en día se ha convertido en algo sentimental.
Ay, sí, hay que amar. La Biblia define el amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no hay en él. El apóstol Pablo dijo, el amor es el cumplimiento de la ley. Pero hoy en día, aún en la iglesia se dice, hay un conflicto entre ley y amor. No, señor, no hay conflicto entre ley y amor. El verdadero amor obedece la ley de Dios por amor, aun cuando se tenga que entregar la vida por Jesús. Porque Daniel amaba a Dios y estaba dispuesto a morir. Los 3 jóvenes amaban a Dios y estaban dispuestos a morir por su amor para con el Señor. Así que esa idea de que no estudiemos la profecía porque la gente se asusta, porque es alarmismo, porque no tiene nada que ver con amor, es una idea falsa. Las profecías nos hicieron lo que nosotros somos. Sin las profecías no tenemos razón de existir. El meollo es este, mis hermanos y hermanas. Si nos deshacemos de nuestras raíces proféticas, no tenemos razón para existir. Nuestro mensaje y nuestra misión se desvanece como la neblina. El fuerte clamor de Apocalipsis 18 tiene como propósito, escuchen bien, desenmascarar estas falsas ideas proféticas de Babilonia. Para terminar, quiero leerles un pasaje de la hermana White donde ella está hablando del fuerte clamor que llamamos el fuerte clamor del 4º ángel, Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 5. Es una intensificación de los mensajes de los 3 ángeles, particularmente el mensaje del 3er ángel. Es un mensaje de alarma, con el sonido de la trompeta, con poder, llamando a la gente en Babilonia a aceptar la perspectiva profética correcta para que puedan mantenerse firmes en la crisis que vendrá. En el conflicto de los siglos, página 592, encontramos estas palabras del Espíritu de Profecía. Así es que se proclamará el mensaje del 3er ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, escuchen a quienes va a usar Dios. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con mayor poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, dirigiendo las mentes de los que se han consagrado a su servicio. Va a usar gente como Guillermo Miller, sin educación formal, agricultor, pero humilde, amante de la palabra y amante del Señor. La hermana White dice que Dios usará muy pocos hombres grandes, muy pocos hombres prominentes. Y ahí dice que la razón es porque ellos creen que son gran cosa y Dios no puede obrar a través de ellos. Dios solo puede obrar a través de personas que reconocen su humildad y se prestan como instrumentos en las manos de Dios para la gloria de Dios. Así que dice, así es que se proclamará el mensaje del 3er ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, dirigiendo las mentes de los que se han consagrado a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Wow. Es decir, no tenemos que ser PhD. No tenemos que tener maestría. Ahora, no me entiendan mal, no tengo ningún problema con que se tenga maestría o que se tengan doctorados. Pero hay el peligro que mientras más educación tenemos, más creemos que sabemos. Y perdemos la humildad. Y Dios no nos puede usar para su gloria, porque estamos buscando gloria para nosotros. Así que dice, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo celo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán revelados
Hoy en día no se quiere que se hable mucho del pecado. Los pecados de Babilonia serán revelados. Los resultados funestos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las incursiones del espiritismo, el progreso veloz pero secreto del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Asombrados oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acude, y no está hablando aquí de la iglesia adventista, está hablando de las iglesias protestantes, cuando el pueblo acude a sus antiguos maestros espirituales para preguntarles con ansias, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas y profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con la mera autoridad humana y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes que aman el pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que es tiempo de que nosotros estemos anunciando al mundo estas cosas? La gente dice, no, eso, si usted habla de eso, va a ofender a la gente. Si usted dice que el papado es la bestia y que el falso profeta es el protestantismo apóstata, la gente se va a ofender. Entonces ustedes prefieren que no se ofendan y se pierdan. Permítame explicarles, hermanos y hermanas, nada más porque se ofenden no significa que eso es malo. ¿Cómo así, pastor? Déjeme darle un ejemplo bíblico y luego le doy un ejemplo práctico de mi experiencia. Ustedes recuerdan el sermón que predicó Esteban, está registrado en Hechos 7. Fue un sermón fuerte. Estaban los miembros del Sanedrín ahí, todos los líderes de Israel. Los 70 del Sanedrín estaban reunidos ahí. Y Esteban relató la historia de Israel y al final le dijo, y ustedes mataron a Mesías. Ustedes fueron. Y dice que crujían los dientes. Y el corazón rugía dentro de ellos, de la ira que tenían para con Esteban. Y lo apedrearon. Más le hubiera valido a Esteban que no hablara tan claro. Hubiera sobrevivido. Se ofendieron, el mensaje los ofendió, así que mejor que no hubiera predicado. ¿Les parece? No. ¿Quién estaba presente ahí? Un personaje llamado Saulo. Era el cabecilla. Le estaba diciendo, tírenle las piedras, mátenlo, mátenlo. Celoso por la causa del judaísmo. Enojado, furioso, ofendido por lo que predicó Esteban. ¿Valió la pena? ¿Ustedes recuerdan la experiencia? Iba en camino a Damasco. Y cuando va en camino a Damasco, ve esa luz radiante del cielo que lo tumba al suelo. Y la voz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Y yo voy a Damasco a perseguir, pero tú estás hablando de arriba. ¿Quién eres? Yo soy de Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Y Saulo de Tarso se convirtió en el gran apóstol Pablo. ¿Quién sabe cuántos decenas de miles estarán en el reino como resultado de la obra de Pablo? ¿Valió la pena el sermón? Pero se ofendieron.
¿Saben que lo que me dice a mí cuando una persona se ofende, cuando uno habla de la iglesia romana? ¿Saben por qué la gente se ofende? Porque saben que es la verdad. Y por lo menos en un comienzo, cuando lo oyen, se resisten. Yo he encontrado dos reacciones. También hay personas que cuando oyen y uno presenta toda la evidencia, ¡wow! Yo pertenezco a esa iglesia donde no debería pertenecer, y enseguida se salen. Pero hay otros que se resisten y se enojan. Les doy un ejemplo. Tengo una hermana en mi iglesia que recién llegado yo a Fresno, presenté la serie Descubriendo los Misterios de Génesis. Esa es una serie que hice en VHS. Algunos me dicen que todavía tienen esa serie en VHS. Y ella vino con el esposo. El papá fue pastor en Siria y él creció siendo adventista, pero se había retirado de la iglesia. La esposa había crecido en un convento de monjas católica y no asistieron a la iglesia, pero cuando mandamos la promoción decidieron venir al ciclo evangelístico. Como los primeros temas no son controversiales, pues estaban emocionados viniendo y ella estaba contenta. Cada vez que me encontraba con ella, sonreía de oreja a oreja por lo que estaba aprendiendo, hasta que prediqué sobre el cuerno pequeño. Y cuando prediqué sobre el cuerno pequeño y la bestia, dejó de asistir. Se enojó. Yo me di cuenta por la expresión en el rostro. Se enojó. Estaba bravísima. De vez en cuando venía los sábados a la iglesia con el esposo. Y cuando venía a la iglesia y me veía viniendo hacia donde estaba ella, buscaba la primera salida posible para no encontrarse conmigo. Y cuando se encontraba conmigo, ponía una cara que si las miradas mataran yo estaría muerto. Ella me dio permiso de contar esta historia. Los que están conmigo aquí, ellos saben de quién estoy hablando. Poco a poco ella empezó a regresar otra vez a las reuniones. Después de ausentarse un buen tiempo, empezó a asistir más regularmente los sábados a la iglesia. Y para hacer una larga historia corta, después de un tiempo, ella asimiló el mensaje y pidió el bautismo. Y la bautizamos, junto con su esposo. Ahora, lo interesante es que varios años después, ella me mandó una tarjeta que todavía tengo en mi archivo. Y en la tarjeta decía: Pastor Bor, perdóneme por todas las miradas que le di. Pero yo estaba enojada, dice, pero ahora conozco la verdad. ¿Valió la pena que predicara ese tema? Pero se enojó. No siempre es malo que la gente se enoje, porque significa que les tocó un nervio y que van a pensar y reflexionar. Por lo menos escucharon el mensaje. Así que, hermanos y hermanas, va a llegar el tiempo en que sin temor vamos a presentar estas cosas ante el mundo. Y miles de personas van a decir: ¿por qué no nos contaron esto antes? ¡Qué maravilloso! ¿Qué sentido tiene el método histórico de seguir la cadena? Ojalá hubiéramos sabido esto antes. Eso es lo que van a decir. ¿Por qué tenemos miedo? Dios promete estar con nosotros si nosotros cumplimos nuestro mensaje y nuestra misión. Entonces yo pregunto, este principio que estudiamos de que debemos usar el método historicista para interpretar las profecías, ¿es un principio importante? Hermanos y hermanas, es un principio vital. Es asunto de vida o muerte el método que usamos para interpretar las profecías. Ahora queremos ir a la página 95 de nuestro sílabo. Fíjese, vamos por la 95 y no son sino 585. Vamos viento en popa. El principio número 7, que vamos a trazar en los últimos 20 minutos y en nuestra última sesión, es que Cristo es el centro de las profecías soteriológicas y escatológicas. Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, ¿sabe? Tenía que meter un par de palabritas ahí eruditas, ¿no? La palabra soteriológica significa eventos que tienen que ver con la primera venida de Cristo.
Pero es mucho más fácil decir soteriológico que decir eventos que se cumplen con la primera venida de Cristo. Y la palabra escatológico significa eventos que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Es decir, Cristo es el centro de las profecías que tienen que ver con la primera venida de Jesús y con las profecías que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Cristo es el centro de enfoque de las profecías. Ese es el principio número 7. Es decir, mis hermanos y hermanas, las profecías no se enfocan en meros eventos históricos, sino en cómo Cristo impacta estos eventos históricos. Por su obra en la primera venida, Jesús libró a su pueblo de sus enemigos espirituales. ¿Quiénes son nuestros enemigos espirituales? La carne, el mundo y el diablo. En su primera venida, por lo que hizo Jesús, nos libró de nuestros enemigos espirituales y de la muerte espiritual. Pero al final de la historia, escatología, Jesús librará a su pueblo de sus enemigos literales y de una muerte literal. ¿Están entendiendo el principio? Y aquí tengo 4 ejemplos. El concepto del pacto nos ayuda a comprender la relación estrecha que existe entre Cristo y su pueblo en las profecías de la Biblia. La fórmula del pacto que se usa vez tras vez en la Biblia es el versículo que más aparece en la Biblia, es el siguiente: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aparece más veces en toda la Biblia que cualquier otra declaración. Es la fórmula del pacto. La fórmula del pacto es: yo voy a ser a ellos Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La idea del pacto entre dos. Ahora, nosotros sabemos que Jesús es nuestro protector espiritual, ¿verdad que sí? Pero al final de la historia tendrá que ser nuestro protector literal. Porque ahora Satanás quiere matarnos espiritualmente, pero al final va a querer matar al pueblo de Dios físicamente, literalmente. Ahora, esto se puede entender usando 4 ilustraciones que tengo aquí. En la antigüedad, cuando un rey soberano hacía un pacto con un rey menor, de una nación menor, el rey de la nación menor le decía al rey mayor, le decía: mira, yo voy a ser obediente a ti. Y el rey mayor decía: y si viene algún enemigo contra ti, se está metiendo conmigo, yo te voy a proteger. Ese es el pacto. Eso ilustra la relación entre Jesús y su pueblo. Nosotros, según la Biblia, somos reyes. Pero somos reyes no en el sentido de Jesús. Somos reyes menores que estamos en pacto con Jesús y Jesús es el rey mayor. Y Jesús dice: si ustedes me obedecen a mí, yo como rey de ustedes los voy a proteger en caso de que venga el enemigo. Esa es la explicación del pacto. También puede explicarse por la relación que existe entre el pastor y las ovejas. ¿Qué sucedía cuando venía un león o un oso para comerse un cordero de David? Ustedes saben que David decía: I'm out of here. Me voy. ¿Eso decía David? No. ¿Qué hacía David? Decía: iba y tomaba al león y le rompía la boca. Y iba contra el oso y peleaba contra el oso. Porque el que tocaba uno de los corderos estaba tocando al pastor. Al final de la historia, el Señor Jesucristo le va a decir a los impíos: no se metan con mis ovejas. Porque tienen un pacto conmigo. Se puede ilustrar también con la relación entre esposo y esposa. Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Yo pregunto aquí, me parece que el hermano de la camisa azul es de la esposa. ¿Verdad que sí? Aquí. ¿Son esposos?
Hermano, yo le pregunto una cosa, ¿qué pasa si alguien empieza a maltratar a su esposa? Usted dice, no es problema mío. No, no va a decir eso. ¿Qué va a hacer? Si es un buen esposo, va a decir, hey, no se meta con mi esposa. Porque el que se mete con ella, se mete conmigo, porque somos una carne. Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Y cuando Satanás viene contra la esposa y los impíos quieren destruir al pueblo de Dios al final, Jesús dice, hey, un momentico, esa es mi esposa, está en pacto conmigo, no me la toque. Se puede ilustrar también por la relación entre la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Qué pasa cuando un individuo le pincha el dedo con una aguja? ¿Lo siente la cabeza? La cabeza es la que lo siente. Porque la cabeza lo procesa. Es decir, el que toca al fiel de Dios se mete con la niña del ojo de Dios. Así debemos nosotros entender las profecías, particularmente del fin. Es que Cristo, los que han formado un pacto con Él, Cristo se va a levantar para defenderlos. Miguel se levantará, aquel gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo nación, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todo aquel que se hallara escrito en el libro. Dios lo hizo con los 3 jóvenes y el horno. Jesús le dijo a Nabucodonosor, no te metas con mis 3 jóvenes, que yo los defiendo. Y Daniel, cuando el rey Darío lo echó, Dios dijo, Daniel es un siervo mío. Los leones tienen que comerse a los príncipes, no a mi querido profeta. ¿Tiene algo esto que ver con el amor? Escuchen. Una de las grandes evidencias del amor es la lealtad. No puede haber amor sin lealtad. Por ejemplo, mi esposa y yo, este año cumplimos 46 años de casados. Mujer paciente. ¿Sabe lo que son 46 años que estamos cumpliendo este año? Ahora en noviembre. Mucho tiempo. Y yo quiero decirles que en esos 46 años yo he sido leal a mi esposa. ¿Por qué he sido leal? Bueno, he sido leal a mi esposa porque si no, no me cocina. Porque si no, no me plancha la ropa. Porque si no, me pone a dormir en la sala. ¿Por eso soy leal a ella? No, soy leal a ella por amor. Entonces no me digan a mí que lo único que importa es el amor. El pueblo final de Dios amará tanto a Dios que será leal aún hasta la muerte. Ese es el punto central, el punto clave. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a notar ilustraciones que hay de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes saben que hay muchos cristianos que dicen, nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Ustedes los adventistas son cristianos del Antiguo Testamento. Es decir, ustedes son judíos, nosotros somos cristianos. Es prácticamente lo que están diciendo. Pero hermanos y hermanas, la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se puede romper. Porque tanto el Antiguo como el Nuevo reflejan a Jesús. Noten los siguientes ejemplos. El Antiguo Testamento es como la arena. El Nuevo Testamento es como el agua y Cristo es el cemento que lo une todo. El Antiguo Testamento es un mapa y el Nuevo Testamento es la realidad hacia la que va la punta del mapa. ¿Han visto ustedes alguna vez un mapa de California?
¿Han usado un mapa de California? Es interesante, ustedes miran el mapa de California, están viendo a California. Es una miniatura de California. Pero la realidad es mucho más grande. Así, el Antiguo Testamento es como un mapa que muestra lo que va a pasar con Cristo en el futuro, pero Jesús es la realidad mucho más grande. Otra ilustración es que el Antiguo Testamento es como la luna y el Nuevo Testamento es como el sol. Ahora fíjense qué interesante. El sol brilla sobre la luna y ¿qué hace la luna? La luna refleja la luz del sol. El Antiguo Testamento es como la luna. Cristo, que va a venir, está proyectando su luz en todas las páginas del Antiguo Testamento. Pero cuando viene el sol, cumple todo aquello hacia lo cual apuntaba la luna cuando amanece. El Antiguo Testamento es una maqueta y el Nuevo es el proyecto terminado. ¿Han visto alguna vez una maqueta? ¿Saben lo que es una maqueta? Es un proyecto en miniatura. ¿Saben que yo he visto complejos de edificios ahí en miniatura? Y después he visto el proyecto completado y es igualito. Solo que la miniatura es chiquita y la realidad es mucho más grande. El Antiguo Testamento es la maqueta y el cumplimiento en Cristo en el Nuevo Testamento es el proyecto mayor. El Antiguo Testamento es la sombra y Jesús en el Nuevo Testamento es la realidad que proyecta la sombra. Es decir, cuando la gente veía todos los sistemas de sacrificios, etcétera, en el Antiguo Testamento, ellos debían decir, oh, esta sombra, tiene que haber una realidad, y debían mirar al futuro para ver la realidad. El Antiguo Testamento es como un retrato, y el Nuevo Testamento es Cristo en persona. Algunos aquí pidieron sacarse una foto conmigo a riesgo de ellos. Y van a tener esa fotico ahí chiquita. ¿Les da una idea esa foto de mi persona? ¿Les da una idea? ¿Pueden ver el color del pelo? ¿Color de los ojos? ¿Sí? ¿Color de la ropa? ¿Tienen una idea más o menos? ¿Pero es lo mismo que conocerme en persona? No, conocerme en persona es mucho mayor que el retrato. El Antiguo Testamento es el retrato. El Nuevo Testamento es la realidad. El Antiguo Testamento es el patrón y el Nuevo Testamento es el manto terminado. La Biblia se compone, escuchen bien, estamos en la página 96, la Biblia se compone de profetas y apóstoles. Eso es Antiguo y Nuevo Testamento. Pero Cristo es la piedra principal que mantiene el edificio en pie. ¿Están entendiendo? Ahora, hay varios textos bíblicos que podríamos leer. Son tantos que ustedes tienen aquí en el manual. Pero vamos a leer unos pocos para que se den cuenta que el Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Esa idea de que el Antiguo Testamento es ley, esos son los judíos, eso no tiene nada que ver con Cristo. Mentira. El mismo Cristo dijo que todo lo que está en el Antiguo Testamento habla es de Él. Note lo que dice el Evangelio según San Juan. El capítulo 5 y el versículo 39, estamos en la página 96, como les mencioné, del sílabo. Ahí tiene muchos textos más que podríamos mencionar. Juan 5, 39. Y vamos a leer también los versículos 40 y 45 al 47. Dice allí, en Juan 5 y el versículo 39, lo siguiente. Escudriñad las Escrituras. También se podría traducir, escudriñáis las Escrituras. Ustedes escudriñan las Escrituras. Porque en el griego el imperativo y el nominativo son iguales. Así que se escriben igual. Así que Jesús dice, ustedes escudriñan las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
¿Por qué escudriñaban las escrituras? Decían, porque en ellas vamos a conseguir la vida eterna. Y luego dice Jesús, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A cuáles escrituras se refería Jesús? No había Nuevo Testamento cuando Jesús dijo eso, el Antiguo. Y luego dice en el versículo 40, Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escudriñan las escrituras para tener vida, pero no quieren venir a mí, que es revelado en la Biblia para que en verdad tengan vida, porque no veían a Cristo en el Antiguo Testamento. El mismo problema de los cristianos hoy, no ven a Cristo en el Antiguo Testamento. Y luego los versículos 45 al 47, Jesús le dice a los judíos, no penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. ¿De quién escribió Moisés? Entonces los escritos de Moisés están llenos de Jesús. Lo único es que son Jesús en sombra, es el retrato de Jesús. Pero el propósito del retrato es apuntar a la realidad. Ahora vamos también al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Lucas, el capítulo 24 y el versículo 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Aquí Jesús se encuentra con dos discípulos en camino a Emaús. Y empiezan a hablar. Y dicen, nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y hoy es el tercer día desde que lo mataron. Estaban desanimados. Y luego nos dice, allí en el versículo 25, lo siguiente. Cómo Jesús les quita el chasco. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Saben que esas expresiones, Moisés, profetas, escrituras, en la traducción no captamos lo que eso significa, pero los judíos dividían el Antiguo Testamento en tres partes. La Torá, que eran los 5 libros de Moisés. El Nevi'im, que eran los profetas. Y el Ketubim, que eran los escritos, los demás. Así que cuando Jesús dice, comenzando como desde Moisés y los profetas y de las escrituras, dice de todo el Antiguo Testamento, Jesús les hablaba las cosas que de él decían. Y luego más tarde esa noche, Jesús va allá a donde están los apóstoles reunidos en el aposento alto, por temor a los judíos, y se les aparece. Y ahora Jesús le va a explicar a ellos por qué quedaron chasqueados. Noten los versículos 44 hasta el versículo 47 de Lucas 24, 44 al 47. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿De quién hablan los salmos? ¿De quién hablan los profetas? ¿De quién habla Moisés? No me digan ustedes que el Antiguo Testamento era judío, el Nuevo Testamento es Cristo. Entonces usted está contradiciendo a Cristo. Jesús contradice eso. Y luego dice en el versículo 45, entonces les abrió el sentido para que entendiesen ¿qué? Las escrituras. Y ahora cuando Jesús les habla de las escrituras, él dice, pero ¿cómo no pudimos entender esto? ¿Saben cuándo se les quitó el velo? Cuando vieron a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo se les quitará el velo a los evangélicos y los protestantes? Cuando vean a Cristo en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice que los judíos de su época tenían un velo sobre su corazón porque leían a Moisés sin Cristo.
Pero dice que cuando se conviertan al Señor, cuando reciban a Cristo, dice, el velo será quitado y entenderán el significado del Antiguo Testamento. Por eso la hermana White dice que la iglesia adventista tiene un mensaje especial para los judíos. Los adventistas no le pueden predicar a los judíos, porque ellos guardan el domingo, comen carne de puerco. La iglesia adventista se parece mucho a los judíos, pero con Cristo. Porque vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Está quedando claro? Ahora, hay muchos textos más que ustedes pueden ver aquí en el manual. Tienen que conseguir el manual. No me voy a cansar de decirlo. Es una buena inversión. Si yo me detuviera a leer todos los versículos que están aquí, se nos va 1 hora en media página. Y no disponemos de ese tiempo. Hay un tesoro de información aquí, hermanos y hermanas. Yo que se los digo, vale la pena hacer el sacrificio. La sierva del Señor tiene algo muy interesante que decirnos, pero déjenme leer las palabras de San Agustín. El nuevo está en el antiguo velado y el antiguo está en el nuevo revelado. Palabras muy sabias. Bueno, tomamos un receso y continuamos en la última sesión. Oremos. Padre Celestial.